palabra lo dice, su nombre lo dice, Heminolepis nana, significa enana. Entonces, más que todo, es como una tenia enana. ¿Okay? Muy parecida, pero tiene la particularidad, y es la excepción de este grupo de parásitos, de los céstodes, que ella va a poder tener un ciclo directo, un ciclo monoxeno, sin necesidad de un predador intermediario, a diferencia de Tinea solium y Tinea satinata. Entonces, bueno, vamos a esperar un segundito que abra la laptop de la cátedra. Ya se está actualizando una laptop nueva, pero mientras tanto estamos con esta que está viejita, un poquito complicado. Gracias. De todas maneras, la clase de 2024 actualizada está en el pendrive del compañero, en versión PDF. La puedo pasar, la puedo distribuir al resto de los compañeros. Entonces, si quieres, te puedes pasar, te puedes grabar. Bueno, como ya seguramente les dijeron, estamos aquí. Supraimetazoa, seguimos los metazoarios, platelmintes, son planos, aplanados. La clase Cestoda, del orden Cyclophilidae, y la familia es lo que está, Hymenolipide, del género Hymenolepis, y aquí tenemos las especies Nana y Limona, que es lo que les había dicho. Ellos son organismos que son parásitos obligatorios, que son parásitos biorelmintos y que tienen ciclos heteroxenos en general, a excepción de Hymenolepis. Entonces, fíjense ustedes, como forma general, esto ya lo vimos, pero vamos a pasar rápidamente porque el profesor David ya les explicó un poco esto. Aquí te vamos a tener este grupo de parásitos, se va a caracterizar porque tiene tres estructuras que nos van a permitir diferenciar. Entre ellas vamos a encontrar un órgano de protección que se conoce como el polo, que tiene unas ventosas y una corona de ganchos. Eso, vamos a ver, está Colex, haciendo luego ellos tienen un aparato reproductor que va a estar muy desarrollado. Estos parásitos básicamente su función es reproducirse, entonces su aparato reproductor es bastante desarrollado, un poco más complejo que los otros. Va a tener un cuello y luego va a tener el estróbilo, que es lo que va a contener el proglótido. El proglótido, dentro del estróbilo vamos a tener estructuras de reproducción, órganos de reproducción, para la producción de todas esas proglótidos, ¿no? Entonces, son parásitos que son hermafroditas. Vean que aquí ya no hay organismos dioicos, sino que son hermafroditas, y bueno, ellos tienen estas características. Luego en la práctica, con seguridad, vamos a detallar muchísimo más cada característica morfológica de los diferentes estadios. Pero básicamente debemos saber que aquí, en este grupo de parásitos, vamos a tener tres formas evolutivas básicamente. Vamos a tener huevos, que están aquí, que van a variar. Los huevos van a contener los pares de ganchos. No sé si se alcanza a ver ahí porque bueno, ahí están los pares de ganchos. Luego vamos a tener las larvas. Las larvas generalmente se van a encontrar en los tejidos del predador intermediario. ¿Okay? Y vamos a tener finalmente las formas adultas, y que van a estar en su hábitat definitivo, que es el intestino delgado. Entonces, Hymenolepis nana también, como los sectores anteriores, es un parásito de intestino delgado. Entonces, fíjense, aquí tenemos una imagen más o menos de cómo es, pero una foto realmente de los huevos. Los huevos son ya maduros al momento de ser expulsados, por lo tanto, esto permite que pueda haber la autoinfección en este sitio. La próxima. Ok, entonces fíjense, los huevos son de forma ovalada, tienen un diámetro más o menos de 40 a 50
tienen dos membranas, tienen una membrana interna y otra externa, y el embrión está completamente formado al ser expulsado con la heces y es una ongósfera o hexacante, que tiene 3 pares de gancho. Ustedes lo van a ver en práctica, se van a ver los 3 pares de gancho en el huevo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahora en cuanto a las formas larvales. Esta larva se conoce con el nombre de cisticercoide, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Pues ella tiene más o menos así, esta forma, ella es ovalada, no pasa nada. Larva cisticercoide es una vesícula rudimentaria sin cavidad, tiene el excoles retraído y doble impaginado, haciendo impaginado así. Y puede encontrarse en imaginado, tiene una cola donde se encuentran los ganchos del oncófero, esto lo vamos a ver bien en práctica, y puede encontrarse en el hospedador reproductivo, que es el óvulo, y también en el hospedador intermediario, que es el artrópodo. Ya vamos a ver qué es realmente lo que sucede. Y tenemos aquí, finalmente, fíjense la forma adulta. Yo les hablé de que esto era una peña enana, pero ¿qué pasa? Ella puede variar su tamaño de acuerdo a la severidad de la infección. Si tenemos una infección que es muy severa y tenemos muchos parásitos allí en ese intestino, por razones de espacio, ella no va a desarrollar una longitud mayor, va a ser más pequeña, pero la infección va a ser más severa, porque hay demasiados parásitos y no puede crecer tanto. Y va a ir aumentando de tamaño cuando las infecciones son menos severas. Entonces, ella puede medir de 2 a 4 centímetros, 1 milímetro de ancho y 6 a 10 centímetros en las infecciones leves. Incluso en infecciones severas pueden ser menores a 1 centímetro. ¿Sí? Bueno, lo que les había comentado de estas estructuras, tiene 4 vistosas, un rostero. Todas esas estructuras van a permitir que ella se pueda fijar a su hábitat, para que ella pueda estar allí. ¿Okay? Y todas esas estructuras están relacionadas a los mecanismos de acción patógena, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, fíjense aquí, más o menos, aquí tenemos unas fotos bien bellas, tanto de microscopía electrónica como de una transcripción de lo que es el cólex y de lo que es, bueno, ya tendríamos viendo un poquito más el cuello, y ya de aquí para abajo son proglótidos. Todo esto, ¿ok? Proglótides. Los proglótides, ellos van a estar igual que en bacteria sólida y bacteria sanguinata, ellos van a ser maduros y grávidos, ¿ok? Entonces, fíjense el tamañito del órgano de fijación del parásito, del aparato, el esbozo, el aparato digestivo que tiene, y todo lo demás es aparato reproductor. Aquí está, ¿ven? Así se ven las proglótides inmaduras, así se ven cuando están maduras, vean aquí, no se diferencia casi nada, y así cuando ya están grandes, ¿ok? Estas estructuras, ovarios, glándulas, testículos, todas esas estructuras van a estar contenidas dentro de los proglótides, ¿ok? Aquí tenemos entonces, este parásito tiene la particularidad de que vamos a tener un ciclo que es monoxeno, que se da a través de la heteroinfección y que también permite la autoinfección, tanto externa como interna. Y vamos a tener un ciclo de vida que es heteroxeno, que se va a dar mediante la heteroinfección, y que aquí sí hay la participación de un hospedador intermediario, que en este caso pueden ser distintos artrópodos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es más o menos el ciclo de vida. Ok, entonces estamos en el ciclo monoxeno. La forma evolutiva infectante aquí va a ser el huevo. Nos vamos a infectar con la ingesta de alimentos o agua que contenga un huevo molecular. Y este ciclo, bueno, va a ingerir el huevo, va a eclosionar la larva y finalmente va a fijarse y alcanzar su madurez y su estadio adulto. El hábitat definitivo es la luz del intestino delgado, el hospedador definitivo del hombre, y hay hospedadores paraténicos que son roedores. Entonces, ¿qué pasa? Este ciclo, cuando yo me infecto con el huevo, yo puedo obtener inmunidad a esta infección. Entonces,
Una vez el ser humano se infecta mediante el ciclo monoceno, ya es muy difícil que vuelva a tener la infección porque va a desarrollar la capacidad de neutralizar nuevas infecciones, ¿okay? A través de diferentes mecanismos inmunitarios que los vamos a ver acá, pero esto te confiere una inmunidad. Esto relacionado al huevo. ¿Okay? Ahora fíjense, ¿cómo es la otra vía? La otra vía es el ciclo heteroceno, donde participa un hospedador intermediario, que en este caso puede ser un artrópodo que puede ser un gorgojo, que puede ser un coco, que puede ser una cucaracha, que puede ser, no sé, se han descrito cantidades de artrópodos que son capaces de albergar estadios larvales. Aquí la forma evolutiva infectante no es más el huevo, sino la larva cisticercoide. ¿Okay? ¿Y cómo me infecto? A través de la ingesta de esos artrópodos, ¿no? Y luego viene el ciclo normal, el ciclo de vida, y bueno, esta vía no confiere inmunidad. O sea, un niño o un paciente que se infecta por esta vía no va a estar protegido para nuevas infecciones en el caso de que ingiera el huevo. Al ingerir el huevo se va a volver a infectar y va a volver a desarrollar toda la infección. ¿Ok? Ok. Entonces, en el ciclo heteroceno, el hombre es mi principal fuente de infección. Hay varios artrópodos que pueden permitir la evolución hasta cisticercoide cuando los insectos son comidos por el hombre o por ratones, digamos que de forma accidental. Hay personas que tienen como práctica habitual el consumo de insectos, porque bueno, eso es otra práctica, otra variedad que también puede, pero generalmente nos infectamos de manera accidental. Y bueno, ya la forma evolutiva infectante para este ciclo es en estas condiciones no se desarrolla inmunidad. Tienes un resumen de todo eso que dijimos ya. Aquí tienen los artrópodos, el anterior. Fíjense que les hablé de varios tipos de artrópodos. ¿Okay? Tenemos una pulga de roedores, tenemos el gorgojo, que siempre vamos a encontrar en los cereales, y incluso las pulgas del ser humano. Entonces vean ustedes la variedad de hospedadores paratéticos que hay. Ok, entonces, medio de infección, consumo de agua o alimentos contaminados con el huevo, en el caso de la heteroinfección. En el caso de la autoinfección externa, manos contaminadas con heces infectadas con huevos, esto es el mecanismo ano-mano-boca. Y la autoinfección interna es cuando los huevos de Pirolepi son liberados a la luz del intestino y eclosionan dentro del intestino sin salir porque ellos ya son infectados, ¿okay? Como ya vemos. Entonces la forma evolutiva infectante es el huevo o la larva, dependiendo de qué tipo de ciclo de ruta estamos siguiendo, y la puerta de entrada aquí, de forma general, es por vía oral. Ok, entonces vamos a tener infecciones que son más frecuentes en niños en cuanto a la interacción del parásito de los hospederos, la presencia de anticuerpos en suero, por lo que les expliqué. Tenemos la capacidad de desarrollar una inmunidad al infectarnos por huevos, por eso vamos a detectar anticuerpos. En la larva no hay formación de anticuerpos y vamos a tener esos anticuerpos, y esa inmunidad va a impedir la penetración o la implantación de los cóferos en la mucosa, va a favorecer la eliminación de los cisticercoides que logren implantarse, y la presencia de células efectoras en estos tejidos, como son los eosinófilos y los mastocitos, van a lograr hacer todo eso. Entonces, eso es una vez que ocurre una primoinfección. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos siempre a ubicarnos tanto en el ciclo de vida como en las estructuras que ya les mencioné, para que sea más fácil entender cómo este parásito produce un daño y cómo esto produce manifestaciones clínicas en los pacientes. Generalmente las infecciones son asintomáticas cuando hay pocos parásitos, pero cuando aumenta la carga parasitaria o cuando son infecciones que tienen mucha carga, vamos a ver síntomas como dolor abdominal. Fíjense una cosa, esta imagen está puesta aquí porque es muy característico de la himnolepiasis, el dolor abdominal. Se produce mucho dolor. Esto es muy, muy doloroso.
doloroso y el dolor es predominantemente prandial, después de la comida. Entonces, como esto afecta predominantemente al niño, va a ser aquel paciente que no quiere comer porque después de que come, y la mamá lo va a referir, le da un dolor de estómago tan fuerte, un dolor de barriga que se refuerce en el piso y después se le pasa. Y durante el día se le pasa. ¿Okay? Pero esto está relacionado a las situaciones postprandiales. Entonces, vamos a tener dolor abdominal, va a haber una diarrea alta por parásito del intestino delgado, va a haber hiporexia, lógicamente por varias razones, tanto por el daño que ocurre en el intestino delgado como por el dolor que tienen los pacientes después de que comen. Entonces los niños prefieren no comer por el dolor que les da. Otra cosa, hiporexia, vómitos, malnutrición, y generalmente los síntomas van a desaparecer con la eliminación del parásito. Estas infecciones son más frecuentes en los niños menores de 10 años. En adultos ya es muy poco probable que un adulto tenga esto. ¿Por qué? Por lo que lo expliqué de la inmunidad. Lo pasamos cuando somos niños, superamos la infección y ya luego no nos volvemos a infectar porque ya el sistema inmunitario reconoce el parásito, reconoce el huevo y no se puede implantar y todo perfecto. Entonces, bueno, en parasitosis más intensa ya sabemos lo que pasa y lo que ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Okay? La fisiopatología de esto, bueno, este parásito, cuando él se pica, me va a producir alteraciones focales de la mucosa intestinal, que puede aparecer congestionada, si tomamos una biopsia, ¿verdad? La presencia de infiltrados linfocitarios, predominantemente de estos dos señores, que son las células del sistema inmunitario que van a estar allí presentes haciendo ese trabajo de defensa, que son eosinófilos y mastocitos. Puede haber pequeñas ulceraciones. La eosinofilia puede ser variable entre el 4 y 15%. Puede que curse con eosinofilia, puede que curse con una eosinofilia discreta, pero nunca con una hipereosinofilia. ¿Okay? Acuérdense que cuando hablemos de hipereosinofilia, tengamos en mente quizás escopiloides temporales, toxipara, pero esto no. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí. Esto, a grosso modo, yo les explicaba a mis estudiantes de discusión que cuando vamos a dar en parasitología es necesario que nosotros sepamos distinguir entre una diarrea alta, una diarrea baja, una diarrea de disintiriforme, una disentería, y tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de daño celular, de estrés y de daño en general que ocurren en el enterocito. ¿Okay? Esto no solamente para parasitología, esto llévenselo para la vida, para su práctica clínica, porque debemos conocer cuáles son los mecanismos, cuáles se generan las diarreas, por qué se generan las diarreas, cuál es el daño y cómo el enterocito hace esto. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder corregir y poder aliviar los síntomas del paciente. No todas las diarreas son iguales, al igual que los dolores abdominales. Los dolores abdominales se van a cansar de escuchar, que son sordos, que son viscerales, que son inespecíficos. Eso es verdad, pero es de parte del facultativo saber interrogar muy bien y guiarse por ese dolor, porque el dolor abdominal, cuando es bien interrogado, cuando es bien examinado, nos va a dar toda la información específica de lo que está ocurriendo allí en ese abdomen. ¿Okay? Entonces, no es objetivo de esta clase, ni tampoco es objetivo de la cátedra de parasitología, pero sí se los digo como compañera, como médico, se los digo, debemos conocer los mecanismos fisiopatológicos por los cuales ocurre la diarrea. Entonces, fíjense aquí en esta lámina, muy sencillito, muy resumidamente, tenemos cómo ocurre la respuesta inmunitaria frente a esta infección. Vamos a tener que hay células presentadoras de antígenos, como siempre, que van a reconocer el huevo o van a reconocer la larva, y esto se va a diferenciar predominantemente en una respuesta de tipo pH2, linfocitos de tipo pH2, una respuesta citotóxica, y a través de la mediación y de la modulación de la L5, por ejemplo, que va a generar la degranulación de los eosinófilos,
Vamos a tener también las células plasmáticas que van a ayudar en la producción de estos anticuerpos, y vamos a tener otras citoquinas que van a estar participando en que aumente la contractilidad. O sea, toda esta respuesta se va a traducir en que aumente la contractilidad de la musculatura lisa, en que se incremente la producción de moco y aumenta la permeabilidad. Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que ocurre, y por estos mecanismos es que se da la diarrea, porque el organismo, el enterocito, se ve forzado a aumentar la contractilidad, aumentar la permeabilidad, sale el líquido, buscando sacar buscando barrer de alguna manera ese huevo, ese parásito o esa larva que está allí. ¿Okay? Eso es un resumen más o menos. ¿Okay? Entonces, fíjense, el diagnóstico integral, bueno, primeramente epidemiológico, nos ubicamos en que es una patología que tiene una distribución bastante amplia, pero que generalmente está en las regiones cálidas. En las regiones cálidas, tropicales, entiéndase África, entiéndase Asia, esto es bastante prevalente en Asia, y en países de América Latina, como por ejemplo en Venezuela. Nos ubicamos también en Venezuela en el grupo etario que es más susceptible a esta infección, que son los niños. Entonces ya por ahí tenemos un panorama epidemiológico que nos sirve para orientar. Luego vamos a tener las manifestaciones clínicas, el diagnóstico clínico, vamos a buscar siempre alguna cosa positiva clínicamente que nos diga, ya con que diarrea, bueno, tienes diarrea, tal, puedes tener eso. O sea, no significa que toda diarrea va a ser por hidroalémico, no, pero es un punto de todas las manifestaciones clínicas. La clínica es siempre soberana, muchachos, la clínica es lo más importante. En clínica no hay enfermedad, prácticamente. Esa cuestión de que no hay enfermos asintomáticos, no. Es que por concepto hay infecciones asintomáticas, hay colonización asintomática, pero no hay enfermedad asintomática. La enfermedad, por definición, tiene manifestación. ¿Okay? Entonces vamos a saber diferenciar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Un diagnóstico parasitológico. ¿Cómo hacemos diagnóstico parasitológico? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar los huevos en la materia fecal y lo vamos a ver en el examen simple de heces. Tenemos también métodos de sedimentación espontánea, en un cato también lo podemos ver, y también podemos usar el cato-CATS para cuantificar y aproximar más o menos si la infección es severa, moderada o grave. Una pregunta por aquí. Pero ustedes dicen que los huevos son claritos, y si yo con el cato no puede ocurrir que lo aclare demasiado y no lo vea. Generalmente no, sí se puede ver. Sí. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, fíjense, les decía, este parásito es un parásito monocólico, más frecuente en las regiones subtropicales, con mayor frecuencia en las ciudades, y más frecuente en las ciudades, porque está muy relacionado a las condiciones de vida de los seres humanos en zonas rurales. ¿Okay? Más frecuente en niños de 2 a 8 años, la infección es rara en los mayores de 15 años, condiciones de hacinamiento, enfermedades de manos sucias. ¿Okay? Y Venezuela tiene un estudio que se hizo hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero es como que el estudio más reciente que conseguí, aunque ya creo que es un estudio que tiene como 16 años, el 2% de 1.600 pacientes que examinaron estaban positivos para inmunodeterminante. ¿Okay? Entonces, fíjense, medidas de prevención y control, que les digo yo, que siempre tenemos que saber dónde, cómo y cuándo actuar. ¿Dónde vamos a actuar? Nos vamos a situar en el triángulo, en la tríada epidemiológica. ¿Okay? En el agente causal, en el medio ambiente y en el hospedador susceptible. ¿Cómo prevenimos o cómo actuamos aquí en este nivel? No consumir alimentos, por ejemplo, con gorgojos, ¿okay? Fijarse, hay que aumentar la vigilancia, la provisión sanitaria, los controles de calidad en los comedores de guarderías, preescolares, de escuelas, etc. Pues el almacenamiento de los alimentos no es el adecuado, eso lo han visto ustedes. Yo creo que aquí en algún momento todos hemos tenido quizás algún familiar, un vecino o alguien que nos haya dicho que recibió la bolsa del plan y que los alimentos tenían gorgojos. Bueno, fíjense la importancia de esto.
los alimentos mal almacenados se llenan de insectos y los insectos pueden transmitir estas enfermedades. ¿Okay? En cuanto a los cuidadores susceptibles, promoción de la salud, fomentar la higiene alimentaria y personal, lavado de manos y en cuanto al medio ambiente, promover mejoras de infraestructura sanitaria, acceso a agua potable, adecuada disposición de excretas y de basura. Pásense, yo no sé si alguno de ustedes vive en alguna zona popular, por ejemplo, aquí mismo, cerquita, Boulevard de Sabana Grande, Chacaíto, paseamos por ahí, ustedes van a ver la cantidad de vendedores de comida que hay hoy en día en la calle, allí, sin acceso al agua, porque yo no sé cómo esa gente se lava las manos, dónde van al baño a hacer sus necesidades durante todo el día que están trabajando allí, reciben el dinero, no sé cómo hacen para lavarse las manos y preparar los alimentos, y además de eso ustedes van a poder apreciar las cantidades de basura, montones de desechos orgánicos e inorgánicos que van a tener en el cerca de esos establecimientos. Entonces, bueno, ya ustedes van a tener una idea de todo allá ahí. Tenemos otro señor, Diminuletes diminuta. Diminuletes diminuta es de importancia médica porque sí ocasiona ciertas infecciones y tal, pero esto aquí en Venezuela quizás no se ve mucho, pero por ejemplo en otras regiones donde estamos en contacto directo con parásitos, con artrópodos de roedores, o donde conviven las personas muy de cerca con roedores, ratas, ratones, ratoncitos estos de monte, lo que sea, pueden transmitir este parásito, que es una tenia igual pequeñita del mismo grupo de estos parásitos, y va a producir igual una patología parecida a lo que ya hemos hablado. Su estructura es lo mismo, esto es todo lo mismo, solamente que es otra especie. ¿Okay? Está mayormente distribuida en África, como les explicaba. Aquí está como que un resumencito del ciclo. Es el mismo pero chiquito. Y la próxima. Entonces, la prevalencia más alta en humanos es del 6% en algunas regiones de la India. Consumo de insectos parasitados. Aquí nos infectamos consumiendo el insecto, al igual que el ciclo heteroceno de Menolepis nana. Los pacientes, la mayoría, son asintomáticos o sintomáticos leves, pero es causa de diarrea en niños y por eso se cubre. Pero todo lo demás es prácticamente lo mismo. En este tipo de regiones, en la India, por ejemplo, hay templos donde las ratas son animales sagrados y ellos conviven directamente con ellos, entonces allí se da el ciclo y se da la transmisión. ¿Okay? La próxima, bueno, muchísimas gracias.